Estimados estudiantes, vamos a hacer una serie de 3 videos relacionados con la atención a niños y niñas hipoacúsicos en el aula. Es muy importante que ustedes tomen notas de todos estos conceptos y todas estas medidas para la atención a sus necesidades específicas de apoyo educativo, porque según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, por cada 1000 niños nacidos, 4 o 5, anteriormente decíamos 4, ahora son 5, o tienen ya hipoacusia, algún tipo de sordera. Eso por un lado, pero por otro lado, ustedes en el nivel inicial son las personas que primero se van a dar cuenta normalmente. En la casa, la familia y el propio niño tampoco se va a dar cuenta de si es hipoacúsico o no, pero ustedes sí en el nivel inicial. Por lo tanto, en estos 3 videos, ustedes van a aprender qué van a hacer cuando llegue esta niña, este niño con pérdida auditiva en el aula. Este primer video va a tratar acerca de los conceptos fundamentales. Por favor, tomen notas porque manejando estos conceptos van a poder entender la literatura y todas las explicaciones que vienen más adelante. Primero lo primero, ¿qué significa ser hipoacúsico? Bueno, si nos vamos a la etimología de la palabra, hipo significa por debajo de, y acusia tiene que ver con la audición, con el sonido. O sea que una persona hipoacústica es aquella que escucha por debajo de la norma. Ya casi vamos a conocer cuál es la norma. También vamos a aprender qué implicaciones tiene ser hipoacúsico para el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje. El primero de estos términos va a ser este que ven en pantalla, frecuencia. Anoten ahí, ¿qué es frecuencia? Bueno, si pensamos en el uso habitual de la palabra frecuencia, es eso que ocurre habitualmente en un rango de tiempo. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que el corazón bombea en un segundo, o la frecuencia con la que llueve en el mes de mayo. Es decir, necesitamos una unidad de tiempo. En términos de sonidos, frecuencia es la cantidad de ondas que se completan en un segundo. Si miramos la imagen, ese péndulo está describiendo una onda que en este caso puede ser sonora. Entonces, la frecuencia es cada onda sonora completa. En un segundo, la cantidad de esas ondas es lo que se llama frecuencia y se mide en hercios. Así como medimos la masa en libras y kilos y medimos el líquido en litros, en mililitros, etc., la frecuencia se mide en hercios. En esta imagen vemos que si estas ondas son muy rápidas, como ustedes pueden ver ahí arriba, va a ser un sonido agudo. Pero si esas ondas son muy lentas, como se ve abajo, pues el sonido va a ser grave. En la imagen de la derecha ven, en la parte rosada, sonidos agudos que corresponden a esas frecuencias de arriba que son muy rápidas. Son las voces de las mujeres y las voces de los niños. La mía no, porque yo ya estoy ronca de tanto hablar. Es ese sonido, por ejemplo, en las teclas del piano. Las teclas de la derecha que ustedes la pulsan y suenan pim, 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 son sonidos agudos. En el lado izquierdo están las teclas graves, son pom, 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 pom. Así como se ve en la imagen, en la parte morada, son graves y agudos. Eso tiene que ver con la cantidad de veces que una onda sonora ocurre en un segundo. Otro concepto, bueno, frecuencia. Ya lo anotaron, se mide en hercios. Ahora vamos a ver niveles de audición. El rango de audición que se mide en los seres humanos, no que existe en el mundo, existen muchos más, pero que se mide para saber cuánto oye o deja de oír una persona, lo medimos en decibeles, apúntenselo ahí. Decibel es esto que tienen en la línea vertical y se simboliza una D minúscula y una B mayúscula, deci, la décima parte de un bel. Entonces se mide desde menos 10 hasta 120. Entonces, la audición normal va desde menos 10 hasta 20 decibeles, ¿sí? Ya de 20 a 40,
una persona tiene pérdida de audición leve, de 40 a 70 decibeles, una pérdida de audición moderada de 70 a 90, una pérdida de audición severa y de 90 hasta 120, una pérdida de audición profunda. En la línea de arriba, en la horizontal, están viendo las frecuencias que las medimos desde 0 hasta 8000. Ahí no se grafica el 8000, pero está en la línea de la más extrema. Es decir, desde los sonidos más graves hasta los más agudos. ¿Y para qué les sirve eso? Estarán ustedes preguntándose. Si yo soy una maestra de aula, bueno, para entender esta imagen que viene ahora, que es un audiograma. Un audiograma contiene los sonidos que podemos escuchar en cada una de las frecuencias y a cuáles decibeles suelen ocurrir. Entonces, una persona con audición normal, ahí dice hasta 25, pero eso es una audición pensada en los adultos. En los niños es hasta 20 decibeles. ¿Qué oye una persona con audición normal? Oye el motor de una nevera, oye el susurro de las hojas, el cantar de las aves. Una persona, y oye obviamente los sonidos del lenguaje, como lo están oyendo ustedes ahora. Una persona con pérdida leve escucha los sonidos del lenguaje, pero mal. Ahora los voy a explicar. Si tiene pérdida moderada, pues ya no escucha los sonidos del lenguaje. Si los oye, pero peor, y oye ruidos, por ejemplo, el de la aspiradora. Una persona con una pérdida severa y profunda, pues oye ruidos del motor, de la bocina del camión, disparos, un helicóptero, etc. ¿Cómo nosotros podemos conocer esto? Esta prueba se llama audiometría y se hace con un audiómetro, que es este aparatito que ven aquí. Entonces, estas gráficas que les estoy mostrando ahora serían la audiometría. Pero esto es una gráfica, esta no es la audiometría normal. La audiometría normal se las voy a mostrar ahora. En esta gráfica es para que ustedes vean la importancia que tiene conocer el grado de pérdida auditiva de sus niños y niñas. Miren por qué. Porque en el nivel inicial ustedes completan el desarrollo lingüístico. Ya las niñas y los niños vienen de su casa con el lenguaje desarrollado en su cabeza, es decir, desarrollada la capacidad lingüística que se llama el lenguaje, pero en las aulas pues completan todas las áreas de la lengua y la pronunciación completa a través, o correcta mejor dicho, a través de todos los fonemas de la lengua, que son estos que están representados en esa gráfica azul que se llama banana del habla, así se conoce, banana del habla. Miren, los sonidos del lenguaje, o sea, los fonemas, no están todos en la misma frecuencia. Observen que desde 125, alrededor de 200, empiezan los sonidos del lenguaje hasta la frecuencia que dice aquí, a 6000, 8000. Entonces observen que en cada una de las frecuencias se van ocurriendo los distintos sonidos del lenguaje, los fonemas, pero también a distintos decibeles. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos, cada palabra está configurada por fonemas que ocurren a distintas frecuencias y a distintos decibeles. Entonces, un niño con una hipoacusia leve escucha los sonidos del lenguaje, pero los oye mal. Yo ahorita les voy a explicar cómo más o menos podría oírlos o por qué. Pero si un niño tiene una hipoacusia moderada, miren cuántos sonidos del lenguaje se pierden, todos los de arriba. Entonces solamente escucharía los de abajo. Es decir, que oye la voz humana, oye su voz, pero no distingue las palabras que está oyendo. Escucha solo algunas. Esta que ustedes tienen aquí abajo, que por mi visión yo no puedo ver muy bien, déjame acercarme un poquito. Creo que es A y N. Pero si su niño ya tiene una hipoacusia severa, ya no escucha ningún sonido del lenguaje, ya solo oye ruidos, los ruidos que les mostré ahorita, fíjense abajo, el camión, ruidos, pero el lenguaje ya no lo escucha. Y si tiene una hipoacusia profunda, pues definitivamente ni oye el lenguaje y solo escucha algunos ruidos. Estas imágenes no son las reales que salen en una audiometría, sino estas que están aquí. O sea que una audiometría no es plana, como se ven estas imágenes. Esto es simplemente para ejemplificar. Una audiometría se ve como esto, la audición normal
El oído derecho se grafica con la línea roja y el oído azul, la línea azul representa el oído izquierdo. Entonces, miren un niño con una pérdida leve. Cada audiometría es distinta. No existen dos niños con la misma audiometría. Pero observen, ustedes tienen en el aula un niño con una pérdida leve. Dicen, perfecto, yo aprendí en el isfodoso que escucha la palabra. Pero miren, escucha los sonidos que están hasta la frecuencia 4000. Pero de la frecuencia 4000 en adelante, observen la caída les voy a decir 40, 50, hasta 70 decibeles y me voy a devolver para acá para que vean lo que ocurre. Miren, hasta 70 decibeles ya dejó de oír la palabra. ¿Se dieron cuenta? Entonces, el niño tiene una pérdida leve, es verdad, pero los fonemas que están entre 4000 y 8000, pues ya lo dejó de escuchar. ¿Qué significa eso? Que va a tener una mala pronunciación, porque si una palabra tiene fonemas que están a esas frecuencias, solo va a oír la primera parte de la palabra, la segunda parte no la va a oír, de acuerdo a esta audiometría, ¿de acuerdo? Mira una pérdida moderada como se ve y una pérdida severa como se ve. En sus aulas ustedes van a tener niños de pérdida auditiva leve y moderada solamente, ni severas ni profundas, porque ya son niños sordos que ameritan una escuela específica para sordos para poder aprender en lengua de señas, porque como ya les demostré, no oyen la palabra. Los invito a entrar a esta página de Medel, ponen en Google cómo entender un audiograma y les va a salir esta página, porque ahí ustedes van a escuchar cómo se oiría en cada una de las pérdidas auditivas en audición normal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué implicaciones para el desarrollo lingüístico tiene todas esas explicaciones que les he dado, pero primero veamos este video. La hipoacusia neurosensorial es el resultado de una alteración en el oído interno. La hipoacusia neurosensorial se produce cuando las células ciliadas de la cóclea están ausentes o dañadas. Estas células ciliadas son las responsables de producir las señales eléctricas precisas que el cerebro necesitará para interpretar el sonido. Cuando estas células ciliadas están ausentes, el resultado es una pérdida auditiva. Cuando solo están ausentes o dañadas algunas células ciliadas, la hipoacusia se clasificará de leve a moderada. En estos casos, un implante de oído medio que haga vibrar las estructuras móviles del oído interno o un audífono convencional pueden ser una solución viable. Algunas personas tienen una pérdida auditiva solo en las altas frecuencias, también conocida como hipoacusia parcial. En estos casos, únicamente se encuentran dañadas las células ciliadas localizadas en la base de la cóclea. En la parte más interna de la cóclea, el ápex, las células ciliadas responsables del procesamiento de los tonos graves están intactas. La combinación de la estimulación eléctrica y acústica, o EAS, ha sido desarrollada específicamente para estas personas, ya que maximiza la utilización de su audición natural residual. Cuando las células ciliadas de la cóclea están completamente ausentes o dañadas, la persona sufre una hipoacusia de severa a profunda. Para muchas personas en estas condiciones, un implante coclear puede ser la mejor solución. Bien, dicho esto, ya se dieron cuenta por qué todas las pérdidas auditivas son distintas. Todo depende del tipo de daño que tenga la niña o el niño en su cóclea, en las células ciliadas, las células auditivas. Entonces, ustedes tienen dos niños acústicos y los dos escuchan diferentes. Ojo al dato. Vamos a ver este ejemplo de audiometría. Miren, tenemos a un niño con una pérdida auditiva leve. Fíjense que en la parte de arriba puede escuchar los sonidos del lenguaje, los fonemas que estén a esas frecuencias y en esas intensidades. Mírenlos aquí abajo. Pero los que estén cerca de las frecuencias 1000 no los va a escuchar. Entonces, por ejemplo, usted dice, tira la pelota. ¿Qué va a oír este niño? Tira la elota, por ejemplo. Dice, escucha sol, el niño repite sol. Pero si usted dice nube, el niño solo va a poder decir e. Observe por qué. Porque
La pérdida auditiva que tiene implica N, los sonidos N, U, V, no los escucha. Estamos hablando entonces de que este niño con pérdida auditiva tiene dislalias. Es el niño que teniendo 5 años dice el cado por el carro, un gusano por el gusano, etota, totatola, por ejemplo. Es decir, que vamos a tener en el aula una niña, un niño de 5 años con retraso en el desarrollo del lenguaje. Con pobreza lexical, ya vieron por qué. Si las palabras que escucha no las escucha bien, pues no las aprende. Y las que aprende son las más usuales, pero las aprende mal. Repite como escucha y está escuchando mal. También tiene alteraciones morfológicas y sintácticas, es decir, tiene una pobreza en el lenguaje desde las dislalias, las palabras que repite son pocas, pero además las oraciones que hace las hace sintácticamente alteradas. Vamos a dejar este video hasta aquí para no hacerlo largo y en el próximo video vamos a hablar de señales de alerta en el aula y de detección informal en el aula. Así es que hasta el próximo video.